El barrio de Salamanca, en Madrid, es un monumento a la opulencia, y en su corazón late el alma de un edificio que es más una fortaleza de cristal y acero que un hogar. El vestíbulo es una catedral del minimalismo aséptico, donde el mármol blanco importado refleja la luz fría de las lámparas de araña de diseño, creando un brillo gélido que parece pulir el propio aire. El silencio aquí es una entidad, pesado y caro, roto solo por el eco ahogado de zapatos que cuestan más que el salario mensual de 1900. Un hombre común. Cada superficie, desde el acero pulido de los ascensores hasta el cristal impenetrable de la entrada, grita poder, distancia y una impersonalidad calculada, diseñada para intimidar y separar el mundo de los dioses del mundo de los mortales. Es un ambiente que no acoge, sino que evalúa. En este teatro de riqueza silenciosa, Ricardo Vargas, conocido en el implacable mundo financiero como el tiburón, se mueve no como un residente, sino como el señor soberano de su dominio. A sus 58 años, es la personificación del éxito esculpido en granito. Sus trajes, cortados a medida en Savile Row, son armaduras que repelen cualquier atisbo de vulnerabilidad. El cabello canoso, meticulosamente peinado hacia atrás, no revela ni un solo pelo fuera de lugar. Un espejo del orden maniático que impone a todos y a todo a su alrededor. Su rostro es una máscara de impaciencia perpetua. Las líneas alrededor de sus ojos y boca marcadas no por la risa, sino por décadas de desprecio y decisiones. Implacables. Sus ojos de un azul gélido son sus armas más eficaces. No ven personas, sino activos y pasivos, oportunidades y obstáculos. Rara vez parpadean, y cuando se fijan en alguien, es con la intensidad analítica de un depredador midiendo a su presa. Hay una tensión constante en sus hombros, como si cargara el peso de su imperio a cada paso. Exhala un aura de poder tan densa que el aire parece curvarse a su paso, forzando a los demás a encogerse, a desviar la mirada, a volverse invisibles. Ricardo no camina, avanza, y el mundo le abre paso, no por respeto, sino por miedo. Sin embargo, debajo de esta fachada de control absoluto se esconde un abismo. La fortaleza que Ricardo ha construido a su alrededor solo sirve para aprisionar a un hombre roto. La soledad es su única y verdadera compañera. Un fantasma que comparte su cama en el lujoso ático y se sienta a su mesa de comedor vacía. Hace 20 años el mundo de Ricardo implosionó en una carretera oscura y lluviosa. Él conducía. Su esposa, la única persona que alguna vez vio más allá de su armadura, murió en sus brazos. Desde entonces, utiliza el trabajo y la crueldad como un escudo para no tener que enfrentar la imagen de aquel momento. La culpa que lo corroe como un ácido lento e implacable. Aleja a todos no por arrogancia, sino por un pavor profundo a sentir de nuevo. Cada nueva relación, cada potencial amistad, es una amenaza para el capullo de apatía que ha tejido meticulosamente. Su imperio, inmobiliario, los rascacielos que rasgan el cielo de Madrid, no son monumentos a su éxito, sino lápidas de su dolor. Cada adquisición hostil, cada negocio brutal, es un grito silencioso, un intento fútil de llenar el vacío dejado por la pérdida. Es un rey en la cima de un mundo que construyó sobre las cenizas de su propia felicidad, un hombre atormentado por el eco de una risa que nunca más oirá. En el extremo opuesto de este universo de poder y dolor se encuentra Javier. A sus 62 años es el I-130, portero del turno de día, una presencia tan constante y silenciosa como el mármol del suelo. Su postura está ligeramente encorvada, no por su misión, sino por los años de servicio digno y el peso invisible de sus propias pérdidas. Su uniforme, aunque sencillo, está siempre impecablemente limpio y planchado, un pequeño acto de resistencia y autorrespeto en un mundo que lo trata como parte del mobiliario. Sus manos están encallecidas por el trabajo, pero sus gestos son suaves y deliberados. Lo que verdaderamente distingue a Javier son sus ojos. De un castaño profundo y luminoso, guardan una chispa de sabiduría serena, una inteligencia que el ambiente a su alrededor no puede apagar. En ellos se ve la sombra de otro hombre, de otra vida. Estos ojos ya han leído a Cervantes y a Borges en aulas llenas de jóvenes atentos en su Venezuela natal. Era un profesor de literatura, un hombre de palabras e ideas, antes de que la crisis lo forzara a un exilio doloroso, despojándolo de su identidad y su vocación. En Madrid, la única puerta que se abrió fue esta, la puerta de un edificio donde su intelecto no valía nada. Javier vive en un modesto apartamento en las afueras, un mundo aparte del lujo que custodia todos los días. La mayor parte de su sueldo es una promesa enviada a través del océano, un sustento para la familia que dejó atrás. El dolor del exilio es un compañero constante, la añoranza de su tierra, de su antigua vida, del respeto que su profesión le confería. Pero a diferencia de Pi,
Ricardo, Javier no ha permitido que la amargura envenene su alma. Lleva su pérdida con una dignidad silenciosa, una aceptación que no es resignación sino fuerza. Absorbe los malos tratos diarios, especialmente las pullas de desprecio lanzadas por Ricardo Vargas, con una compostura inquebrantable. Nunca responde a la arrogancia con ira, nunca devuelve el desdén. En su lugar se refugia en su pureza interior. En sus descansos, cuando la corriente de residentes ricos disminuye, se sienta en su pequeño puesto y abre un libro de poesía polvoriento. Sus páginas amarillentas, un bálsamo para las heridas invisibles. Las palabras de Neruda y Lorca son su patria portátil, un recordatorio de que la belleza y la verdad todavía existen, incluso en un mundo de mármol frío. Su esperanza, la llama que lo mantiene en pie, tiene un nombre: Sofía, su nieta. Su mayor ambición no es recuperar su estatus perdido, sino poder traerla algún día a España, lejos de las dificultades de las que tuvo que huir. Sueña con darle un futuro, con verla correr por los parques de Madrid, con poder comprarle todos los libros que ella desee. Esta esperanza es su armadura, mucho más resistente que cualquier traje caro. Es una fe silenciosa y obstinada en la bondad humana, una convicción de que, en algún lugar, más allá de la frialdad de aquel vestíbulo, la vida aún guarda la promesa de un reencuentro feliz. Mientras Ricardo se ahoga en su riqueza solitaria, Javier encuentra riqueza en su humilde esperanza. Los dos hombres comparten el mismo espacio físico todos los días, pero viven en universos morales opuestos. Uno tiene todo lo que el dinero puede comprar y no tiene nada de valor. El otro ha perdido casi todo, excepto lo que realmente importa: su humanidad. El vestíbulo del edificio es el escenario silencioso donde estas dos realidades chocan a diario, una danza de poder y sumisión, de arrogancia y dignidad, a la espera del momento en que una fuerza mayor rompa el guión. Una historia sobre cómo un único momento puede romper las barreras que construimos a nuestro alrededor está a punto de desplegarse. Si alguna vez te has sentido invisible o subestimado, esta narrativa tocará tu corazón. Quédate con nosotros y descubre cómo la humildad puede ser la llave para la redención. Aprovecha y comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo y a qué hora te encontró este video. Nos encanta saber desde dónde nos acompaña nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte el desenlace de este viaje. Precious. Contraste entre los dos hombres es el eje sobre el cual gira el mundo del edificio. Para Ricardo, Javier es menos que un fantasma. Es un autómata, una función, una parte del engranaje que asegura el funcionamiento perfecto de su vida. Nunca ha mirado verdaderamente el rostro del portero. Nunca se ha preguntado por su historia o sus sueños. Para él, Javier es solo el portero, una designación que lo despoja de cualquier individualidad. Esta invisibilidad forzada es la mayor de las humillaciones. Un recordatorio diario para Javier del lugar que la sociedad le ha asignado. Sin embargo, la invisibilidad de Javier es también su ventaja. Desde su puesto de observación, él lo ve todo. Ve la soledad en los ojos de Ricardo cuando éste cree que nadie lo mira. Oye las tensas conversaciones telefónicas, las discusiones sobre negocios que suenan más a batallas que a alianzas. Es testigo de la forma en que Ricardo trata a todos con el mismo desdén cortante, desde su asistente personal hasta sus propios familiares. Javier no juzga, observa, y su alma de profesor de literatura analiza al personaje trágico que tiene ante sí. Un rey Lear moderno atrapado en una tormenta autoimpuesta. La rutina diaria es un ballet predecible. Ricardo sale por la mañana con el ceño fruncido y regresa por la noche con un ceño aún más profundo. Javier lo saluda con un buenos días, señor Vargas, y un buenas noches, señor Vargas. Palabras que se pierden en el vacío de la indiferencia de Ricardo. Para los no especiaux, otros residentes, Javier es una presencia amable y servicial. Lo conocen por su nombre, le preguntan por su familia, comparten pequeñas gentilezas. Pero Ricardo vive en una burbuja de aislamiento, impermeable a cualquier intento de conexión humana, reforzando las paredes de su prisión cada día que pasa. La tarde avanzaba y el sol de Madrid lanzaba largas sombras doradas a través del cristal del vestíbulo, pero ninguna luz parecía penetrar la oscuridad que Ricardo Vargas llevaba consigo. La puerta de cristal giratoria se movió con violencia, anunciando su llegada. Irrumpió en el vestíbulo no como un hombre que regresa a casa, sino como una tormenta que se desata. Su rostro, normalmente una máscara de impaciencia contenida, estaba ahora contorsionado en una furia púrpura. Su corbata de seda estaba ligeramente torcida, una señal de desorden tan chocante en su aspecto habitualmente impecable que parecía un presagio de catástrofe. Atravesó el mármol con pasos pesados y furiosos, el sonido resonando como martillazos en el silencio opresivo.
Su maletín de cuero, que normalmente llevaba con una autoridad distante, fue arrojado sobre un sofá de diseño con un golpe sordo y violento, haciendo que una residente que pasaba se encogiera y apresurara el paso. Los ojos de Ricardo barrieron el espacio sin ver nada ni a nadie, enfocado solo en el horno de su propia rabia. Una reunión de negocios crucial había salido desastrosamente mal, un golpe a su ego y a su imperio, y buscaba desesperadamente un blanco para su frustración. En su mano, arrugada con una fuerza que hacía que sus nudillos se pusieran blancos, había una carta. Era un sobre de papel crema, con sellos alemanes y una caligrafía elegante, que había llegado hacía varios días. La había ignorado considerándola una más de las muchas solicitudes o halagos irrelevantes que recibía. Sin embargo, una llamada de su abogado momentos antes, en el coche, había transformado la irritación en pánico. La carta era de Mimotastent, naturaleza personal, urgente y de extrema importancia. Y estaba escrita en un idioma que él, el todopoderoso Ricardo Vargas, no podía descifrar: el alemán. Su impotencia era el combustible que alimentaba su ira. Cogió su teléfono móvil, el gesto brusco y desprovisto de cualquier delicadeza. «¡Incompetente!», le gritó al aparato, su voz resonando por el vasto vestíbulo y haciendo que Javier en su puesto se pusiera rígido instintivamente. «Te pago una fortuna para que resuelvas problemas, no, para que me crees más. Quiero un traductor. No mañana, no en una hora, ahora. ¿Qué quieres decir con que no hay nadie disponible? Encuentra a alguien. Si tienes que arrastrar a un profesor de la universidad por el cuello, hazlo. Quiero saber qué hay en esta maldita carta». La vena en su sien pulsaba visiblemente, un barómetro de su furia creciente. Al otro lado de la línea, su asistente balbuceaba excusas e imposibilidades, lo que solo servía para avivar más las llamas. Ricardo no era un hombre acostumbrado a oír la palabra no. En su mundo, el dinero y la influencia eran llaves universales que abrían todas las puertas. La idea de que una tarea tan simple como una traducción inmediata estuviera fuera de su alcance era un insulto intolerable, una grieta en su armadura de omnipotencia. Sentía que el control se le escapaba de las manos, y eso era más aterrador para él que cualquier pérdida financiera. Colgó la llamada con un grito final de frustración, su dedo apuñalando la pantalla del teléfono. El silencio que siguió fue aún más tenso, cargado con la energía volátil de su rabia. Miró la carta arrugada en su mano como si fuera una serpiente. Ese trozo de papel representaba su fracaso, su limitación. En una explosión de desesperación y furia ciega, levantó el brazo, dispuesto a tirar la carta a la basura más cercana, a erradicar el objeto de su frustración y fingir que nunca había existido. Era su método estándar, destruir lo que no podía controlar. Fue en ese preciso instante, en el apogeo de su furia destructiva, cuando una voz tranquila y vacilante rompió la tensión. «Señor Vargas». Javier se había levantado de su puesto. Se acercó lentamente, sus zapatos gastados casi inaudibles sobre el mármol pulido. Cada paso era deliberado, una incursión valiente en el campo de batalla minado que era el espacio personal de Ricardo. «Perdone el atrevimiento», continuó, su voz baja pero clara. «Yo puedo leer alemán». Las palabras flotaron en el aire. Una oferta tan inesperada que pareció por un momento alterar la propia física del lugar. Ricardo se detuvo con el brazo todavía en el aire. Se giró lentamente, su mirada helada cayendo sobre el portero como si lo viera por primera vez. Pero no había reconocimiento ni curiosidad en su mirada, solo un desdén puro y corrosivo. Una risa corta y amarga se le escapó de los labios. «¿Usted?», dijo, la palabra cargada con todo el peso de su desprecio. Recorrió a Javier con la mirada, de arriba abajo, deteniéndose en el uniforme sencillo, en los hombros encorvados, en las manos encallecidas. «¿Un portero? ¿Qué sabe usted de alemán, más allá de quizás el nombre de una cerveza barata?» La humillación era un arma que Ricardo manejaba con maestría. Quería herir, disminuir, restablecer el orden natural de su universo, donde los porteros eran invisibles y silenciosos. «Vuelva a su silla y no me haga perder más tiempo con sus fantasías», gruñó, volviéndose de nuevo hacia la basura. Su intención era clara: aplastar la audacia de Javier y sellar su propio fracaso en una bola de papel arrugado. El mundo necesitaba volver a tener sentido, y en ese sentido, los porteros no resolvían los problemas de los titanes. Pero algo lo detuvo. Quizás fue el silencio digno de Javier, que no retrocedió ni se encogió ante el insulto. Quizás fue un atisbo de su propia y desesperada impotencia. La carta en su mano parecía pulsar con sus secretos por revelar. La curiosidad mezclada con la desesperación libró una feroz batalla contra su orgullo.
La idea de que la solución a su angustiante problema pudiera estar allí, personificada en ese insignificante empleado, era a la vez ridícula e insoportablemente intrigante. Odiaba la posibilidad, pero no podía ignorarla por completo. Javier se mantuvo firme, su mirada serena pero expectante. No se defendió ni se justificó. Su calma era un contrapunto desconcertante a la furia de Ricardo. Había una verdad silenciosa en su postura que desafiaba el desprecio del millonario. Había hecho su oferta no por presunción, sino por un impulso de genuina utilidad, tal vez incluso de compasión, al ver la cruda agonía del otro hombre. Veía más allá del tiburón, veía a un ser humano sufriendo, y su instinto de profesor, de ayudante, salió a la superficie. La mente de Ricardo trabajaba a una velocidad vertiginosa. Su asistente era inútil, los servicios profesionales tardarían. Su impaciencia era una enfermedad física. Miró de nuevo a Javier, y una nueva idea, cruel y perversa, comenzó a formarse en su mente. Si este hombre estaba tan ansioso por exhibirse, entonces le daría la oportunidad. La caída sería aún más sabrosa. La humillación pública sería una lección inolvidable para cualquier otro empleado que se atreviera a sobrepasar sus límites. Con una sonrisa de burla torciéndole los labios, Ricardo se volvió completamente hacia Javier. Su tono se volvió falsamente amable, lo que era aún más amenazador que su ira abierta. Así que nuestro portero es un políglota oculto, dijo, su voz goteando sarcasmo. ¡Qué fascinante! Tantos talentos ocultos en este edificio. Muy bien, vamos a probar esa extraordinaria habilidad suya. Su cambio de actitud atrajo la atención de un guardia de seguridad y de otro residente que dudaba acerca de los ascensores. Se estaba formando una pequeña audiencia. Extendió la mano que sostenía la carta, no como quien entrega un objeto, sino como quien se deshace de la basura. Con un movimiento brusco y despectivo de la muñeca arrojó la bola de papel arrugado en dirección a Javier. La carta cayó al suelo de mármol con un sonido insignificante, a pocos centímetros de los zapatos gastados del portero. Fue el gesto definitivo de desprecio, un acto que transformaba una oferta de ayuda en una orden para un siervo. El mensaje era claro: estás por debajo de mí, tan por debajo que ni siquiera mereces que te entregue algo en la mano. Traduzca entonces, ordenó Ricardo, su voz ahora fría y cortante como el acero. Y que sea rápido. Estoy perdiendo la paciencia. Se cruzó de brazos asumiendo una postura de juez. Todo su cuerpo una manifestación de poder y arrogancia. No esperaba que Javier lo lograra. Esperaba verlo balbucear, tropezar con las palabras, admitir su mentira. Esperaba el momento en que podría despedirlo en el acto, no por fallar, sino por la presunción de haberlo intentado. El vestíbulo del edificio se había transformado en un coliseo, y Ricardo Vargas era el emperador, listo para dar su veredicto. Javier miró la carta en el suelo. Por un instante, una sombra de dolor pasó por sus dignos ojos. La humillación se sintió profunda y cortante. Cualquier otro hombre habría retrocedido, protestado o simplemente se habría marchado. Pero Javier vio más allá del insulto. Vio la carta, la mensajera de un secreto, y vio al hombre frente a él, un prisionero de su propia rabia. Con una serenidad que era en sí misma un acto de rebelión, se inclinó lentamente. Su cuerpo se curvó con un control deliberado. No había prisa ni servilismo en su gesto. Recogió la carta del suelo con una delicadeza que contrastaba violentamente con la forma en que había sido arrojada. Se levantó, sosteniendo el papel arrugado en sus manos encallecidas como si fuera un artefacto precioso. Su silencio era más poderoso que cualquier grito. No miró a Ricardo. En cambio, su enfoque total estaba en el objeto que tenía en las manos, la llave del drama que estaba a punto de desarrollarse. Con gestos metódicos, Javier comenzó a alisar la carta. Usó la palma de la mano para deshacer las arrugas más profundas, su toque gentil tratando el papel herido con un cuidado casi reverente. La colocó sobre el mostrador de su puesto, usando un pisapapeles para mantener las puntas estiradas. Ricardo observaba una mezcla de irritación y una curiosidad perversa burbujeando dentro de él. La calma y el profesionalismo inesperados de Javier eran desconcertantes, posponiendo el clímax de humillación que había anticipado. La pequeña audiencia improvisada se mantenía en silencio, sus ojos alternando entre el titán furioso y el portero sereno. La tensión en el vestíbulo era palpable, una electricidad estática que hacía crepitar el aire. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían que estaban presenciando algo más que una simple discusión entre un jefe y un empleado. Era un enfrentamiento de mundos, una batalla silenciosa entre la arrogancia del poder y la resiliencia de la dignidad. Javier se ajustó las gafas de lectura que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. El gesto era académico, transformándolo momentáneamente.
En ese instante, no era el portero Javier, era el profesor Javier, preparándose para descifrar un texto. Se inclinó sobre la carta, sus labios moviéndose silenciosamente mientras leía las primeras líneas para sí mismo. Su rostro, antes pasivo, se volvió enfocado, su frente frunciéndose en concentración. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Ricardo comenzó a impacientarse de nuevo. La actuación silenciosa de Javier lo estaba irritando. ¿Y bien?, preguntó bruscamente. ¿Va a tardar toda la noche? ¿O su gran habilidad era solo una invención para llamar la atención? El sarcasmo regresó, un intento de romper el hechizo de concentración que Javier había tejido a su alrededor. Quería romper esa compostura, quería ver el fallo, la grieta en la fachada de competencia. Javier no levantó la cabeza, solo levantó una mano, un pequeño gesto pidiendo un momento más de silencio. Fue un acto de autoridad tan sutil e inesperado que Ricardo por un segundo se quedó sin palabras. ¿Un portero pidiendo silencio a Ricardo Vargas? La audacia era de tal calibre que lo dejó momentáneamente paralizado. Antes de que pudiera vociferar otro insulto, Javier comenzó a hablar, y su voz ahora no era la de un portero dando un recado. Era la voz de un traductor, clara, estable y precisa. La carta viene de un convento, comenzó, sus palabras llenando el tenso silencio. El convento de Santa Hildegarda, en un pequeño pueblo llamado Bad Münstereifel, en Alemania. El nombre del lugar fue pronunciado con una precisión germánica impecable, un pequeño detalle que envió la primera y minúscula onda de choque a través de Ricardo. Aquello no sonaba como una invención. La expresión de Ricardo vaciló por una fracción de segundo. La burla en su rostro dio paso a una máscara de atención tensa. No quería creerlo, pero la especificidad de los detalles era imposible de ignorar. Bad Münstereifel. El nombre resonó en su mente. Lo había oído antes, hacía mucho tiempo, en un contexto que su mente se había negado a revisitar durante 2 décadas. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Javier continuó, su voz tejiendo la traducción frase por frase, ajeno a la tormenta que comenzaba a agitarse dentro del hombre frente a él. Está dirigida al señor Ricardo Vargas. Fue escrita por una hermana llamada Clara. Escribe que lo ha estado buscando durante muchos años y que solo recientemente, a través de un antiguo contacto de negocios de su difunto padre, ha logrado encontrar su dirección actual en Madrid. Cada palabra era entregada con una claridad metódica, construyendo la narrativa pieza por pieza. El ambiente en el vestíbulo había cambiado por completo. La burla se había evaporado, reemplazada por un suspense denso y pesado. El guardia de seguridad dio un paso inconsciente más cerca. La residente junto al ascensor se olvidó de su destino, ahora cautivada por el drama. Todos los ojos estaban fijos en Javier, el humilde portero que se había convertido de repente en el centro del universo de ese edificio, el poseedor de un secreto que prometía sacudir los cimientos del mundo de El Tiburón. Ricardo sintió una gota de sudor frío recorrerle la sien. Su cuerpo estaba rígido, su respiración suspendida. Odiaba la sensación de vulnerabilidad, de estar a merced de ese hombre y de las palabras que salían de su boca. «Continúe», dijo, su voz ahora un susurro ronco, despojada de toda su arrogancia anterior. La orden ya no era un desafío, sino un ruego desesperado. El poder en el vestíbulo había cambiado de manos. La humillación que había planeado para Javier estaba rebotando, amenazando con tragárselo a él mismo. Su burla parecía ahora patética, su arrogancia una máscara frágil a punto de hacerse añicos. Miró el rostro concentrado de Javier, el hombre al que había despreciado momentos antes, y lo vio no como un portero, sino como un oráculo, el único que podía descifrar el enigma en el que su vida se había convertido de repente. Javier hizo una pausa, sus ojos recorriendo un pasaje particularmente denso de la carta. Tragó saliva, como si se preparara para pronunciar palabras de un peso inmenso. La pausa estiró la tensión hasta el límite de lo soportable. Ricardo sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Qué podía ser tan importante, tan difícil de decir? Su mente repasó todas las posibilidades terribles, deudas antiguas, chantajes, escándalos olvidados. Ninguna de ellas lo preparó para lo que estaba por venir. La carta contenía información sobre un evento que Ricardo había pasado 20 años tratando de enterrar bajo capas de trabajo, crueldad y riqueza. El accidente de coche. La mención de ese evento, venida de un convento alemán, no tenía ningún sentido. Su confusión era una niebla espesa, pero a través de ella, una aguja de miedo primario comenzó a perforar su corazón. Se aferró al borde del sofá de cuero, sus manos temblando ligeramente. La carta habla sobre... comenzó Javier, dudando por un momento como para proteger a Ricardo del golpe que se avecinaba. Habla sobre el accidente de coche que ocurrió hace 20 años.
La mención explícita de su mayor trauma, dicha en voz alta en ese vestíbulo impersonal, fue como un puñetazo en el estómago. El aire pareció escapársele de los pulmones a Ricardo. ¿Cómo? ¿Cómo sabía una monja alemana de aquello? Su fortaleza interior comenzaba a desmoronarse. El conflicto interno de Ricardo explotó. Su rabia inicial, su arrogancia, su deseo de humillar a Javier, todo eso se desintegró, reemplazado por un pavor helado y una confusión abrumadora. Estaba completamente desarmado. Su identidad de el tiburón, el hombre en control, el depredador, se deshizo, dejando atrás solo a Ricardo Vargas, el hombre con una herida que nunca cicatrizó. Miró el rostro tranquilo de Javier, el portero al que había intentado aplastar. En ese momento, las dinámica social del vestíbulo, el millonario y el empleado, se volvió irrelevante. Solo había dos hombres, uno sosteniendo una verdad explosiva y el otro a punto de ser consumido por ella. El escenario estaba preparado, la tensión en su apogeo, para la revelación que lo cambiaría todo. Javier respiró hondo. Sabía con su intuición y su comprensión de la naturaleza humana que las siguientes palabras no serían solo una traducción, serían una detonación. Miró brevemente a Ricardo, sus ojos de paz, profesor encontrándose con los del titán aterrorizado, y había una compasión infinita en su mirada. Luego volvió a la carta, su voz firme, lista para liberar la verdad. El incidente, que había comenzado con la furia de un negocio fracasado, se había transformado en algo mucho más profundo y peligroso. La arrogancia de Ricardo lo había llevado a desafiar al hombre equivocado, y ahora estaba atrapado, forzado a escuchar una verdad que no había pedido y para la que no estaba preparado. El conflicto ya no era sobre un traductor o una carta, era sobre el pasado colisionando con el presente de una manera que nadie podría haber previsto. Javier respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con el peso de lo que estaba a punto de liberar. Su voz, cuando volvió a hablar, era un hilo de calma en un océano de tensión. La hermana Clara se presenta, dijo, su traducción fluyendo con una precisión académica. Es la madre superiora del convento. Escribe que su misión al contactarlo es corregir un error terrible, una verdad que se perdió en la niebla de la tragedia y del tiempo. La palabra error flotó en el aire, cargada de un potencial ominoso. Y Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una premonición de que su vida, construida sobre una base de dolor que creía inmutable, estaba a punto de ser sacudida. Ella explica que el convento en la época del accidente estaba involucrado en un programa de ayuda a turistas y viajeros en apuros en la región de las Selva Negra, continuó Javier, su dedo trazando la línea de tinta azul en la carta. Recibían frecuentemente a personas que habían sufrido accidentes, que se habían perdido o que simplemente necesitaban un refugio. Eran una especie de santuario no oficial al borde de la carretera. Esta contextualización, este escenario pintado con palabras, solo profundizaba el misterio. Ricardo luchaba por encontrar una conexión, una razón para que esa monja desconocida le estuviera contando la historia de su convento. Su mente, acostumbrada a líneas directas y a resultados, se perdía en este laberinto narrativo. La atención en el vestíbulo era ahora absoluta. El guardia de seguridad, que antes se mantenía a una distancia profesional, había dado 2 pasos inconscientes hacia adelante, su postura rígida, pero sus ojos abiertos de par en par por la curiosidad. La residente que esperaba el ascensor se había apoyado en una columna de mármol, su móvil olvidado en la mano, completamente absorta en el drama. Eran espectadores de una obra que no habían elegido, pero de la que ya no podían apartar la mirada. El dolor privado de Ricardo Vargas, el hombre que todos temían y nadie conocía, estaba siendo desnudado en público, capa por capa. La carta menciona el día del accidente con una claridad dolorosa, dijo Javier, bajando un tono su voz como por respeto al trauma. Describe la tormenta, las carreteras resbaladizas, el caos de los servicios de emergencia, tratando de llegar a los lugares más remotos. Habla de un ángel de la guarda, una turista alemana que también viajaba por esa carretera y que fue una de las primeras en llegar al lugar de los restos de su coche, señor Vargas. Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera bloquear las imágenes que las palabras de Javier evocaban. La lluvia, el sonido del metal rasgándose, el olor a gasolina y a tierra mojada, todo volvió con una viveza abrumadora. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un temblor involuntario recorrió por sus manos y apretó aún más el brazo del sofá, sus nudillos blancos contra el cuero negro. Su respiración se volvió superficial, casi un jadeo. Estaba de vuelta en esa carretera oscura, atrapado en los restos, el sonido de la lluvia en el techo del coche mezclándose con el silencio ensordecedor que siguió al grito de su esposa.
La narrativa de la monja no era una historia, era una resurrección de su infierno personal. Javier hizo una pausa notando la cruda angustia en el rostro del otro hombre. Por un instante, el portero miró al titán con una compasión tan pura que era casi palpable. Sabía que estaba infligiendo dolor, pero también sabía que era un mensajero, y el mensaje tenía que ser entregado en su totalidad. La turista continuó suavemente. Encontró a su esposa y vio que ya no tenía salvación, pero en medio del caos oyó algo más. Un sonido débil, casi imperceptible bajo la lluvia. Dentro de Ricardo, un muro de negación comenzó a levantarse. No, imposible. Él estaba allí. Lo recordaba. Recordaba el silencio después del impacto. Recordaba la ausencia de cualquier otro sonido más allá de su propia respiración jadeante y el goteo de la lluvia. Eso es mentira, susurró, más para sí mismo que para Javier. No había nadie más. Estábamos solos. Nuestra hija. Ella. No pudo terminar la frase. La palabra muerta, que había sido la piedra angular de su miseria durante 20 años, se le atragantó. Los espectadores sintieron el cambio en la energía. El susurro de Ricardo, aunque débil, cortó la tensión como un cuchillo. Su negación, su dolor expuesto, hacía la escena aún más insoportable y cautivadora. El guardia de seguridad intercambió una mirada rápida con la residente. Ya no eran meros curiosos, eran testigos de la desintegración de un hombre. La arrogancia del tiburón se había disuelto por completo, revelando solo el frágil caparazón de un padre y esposo en duelo. Javier, sin embargo, permaneció enfocado en la carta, su ancla de verdad en medio de la tormenta emocional de Ricardo. La hermana Clara escribe que la turista, una enfermera de profesión, siguió el sonido. Encontró, en el asiento trasero, proyectada hacia el suelo del coche de una forma que la protegió del impacto principal, a una niña pequeña. Una niña. Estaba inconsciente, gravemente herida, pero su corazón aún latía. Cada palabra era un martillazo contra el muro de negación de Ricardo. No, no, repitió Ricardo, negando con la cabeza lentamente, sus ojos helados ahora turbios por una confusión desesperada. Los paramédicos, ellos confirmaron, ambos. Me dijeron que los había perdido a ambos. Su voz era la de un niño perdido, su certeza deshaciéndose en polvo. La narrativa oficial de su vida, la historia que se había contado a sí mismo 1000 veces para justificar su amargura, estaba siendo reescrita frente a él por un portero que traducía una carta de una monja desconocida. Era un absurdo. Tenía que ser un absurdo. La carta explica el caos de esa noche, insistió Javier, su voz firme pero gentil, guiando a Ricardo a través de la niebla de su dolor. La turista, que solo hablaba alemán, intentó comunicarse con los primeros auxilios. En medio de la confusión, con múltiples víctimas de otros accidentes en la misma carretera, hubo un error de comunicación catastrófico. Se llevaron su cuerpo, señor Vargas, y el de su esposa. La turista, temiendo que la niña no sobreviviera a la espera, tomó una decisión en el momento. Envolvió a la niña en su propio abrigo y la llevó directamente al único lugar que conocía que podría ayudar, el convento de Santa Hildegarda. La mente de Ricardo era un torbellino. Intentaba procesar la información, pero era como tratar de sujetar humo. ¿Una turista? ¿Un error de comunicación? ¿Una niña llevada? Parecía el argumento de una película, demasiado dramático para ser real. Su lógica, su mente de hombre de negocios que vivía de hechos y cifras, se rebelaba contra la historia. Era una trampa. Tenía que ser una trampa. Un intento cruel de explotar su tragedia para sacarle dinero. El cinismo, su viejo amigo y protector, comenzó a emerger de las profundidades de su shock. Es una estafa, dijo, su voz ganando una pizca de su antigua fuerza, pero sonando hueca. Han investigado mi vida, han descubierto mi historia y ahora quieren mi dinero. Es un fraude elaborado. Miró a Javier buscando validación para su sospecha, esperando que el portero estuviera de acuerdo con la explicación lógica. Pero Javier no apartó la vista de la carta, su expresión aún seria, aún enfocada en la verdad del texto. La falta de reacción de Javier irritó a Ricardo. ¿No lo ve?, insistió, su voz subiendo de tono. Esto es un disparate. ¿Por qué esta turista nunca contactó a la policía? ¿Por qué el convento esperó 20 años? 20 años. La historia no tiene sentido. Sus objeciones eran las últimas trincheras de su antigua identidad, el último intento de imponer la lógica en un mundo que se había vuelto repentinamente mágico y aterrador. La carta aborda esas cuestiones, señor, respondió Javier con calma, sin dejarse intimidar por la explosión de Ricardo. Dice que la niña llegó al convento en estado crítico. Su identidad era desconocida.
No había documentos. La turista, conmocionada y en estado de shock, dejó a la niña al cuidado de las monjas y se fue al día siguiente, dejando solo un nombre falso, temiendo haber cometido un acto ilegal al retirar a una víctima de un lugar de accidente. La explicación era tan plausible en su complejidad humana que minaba aún más las defensas de Ricardo. Las monjas se concentraron en salvar la vida de la niña, continuó Javier, su voz pintando una imagen vívida del pasado. Pasó meses entre la vida y la muerte. Cuando finalmente recuperó la conciencia tenía amnesia. No recordaba su nombre, ni a sus padres, ni nada antes del accidente. Para el mundo había desaparecido. Para las monjas era una niña milagro, una huérfana, sin nombre que Dios les había enviado. Ricardo se sentó, su furia desvaneciéndose y siendo reemplazada por un vacío helado. El silencio en el vestíbulo era profundo. La narrativa era tan poderosa, tan llena de dolor y esperanza, que había paralizado a todos los presentes. El mundo exterior, con su tráfico y su prisa, parecía haber dejado de existir. Solo existía ese espacio de mármol y cristal, transformado en un confesionario, en un tribunal, en un santuario. El destino de un hombre estaba siendo reescrito, palabra por palabra. Le pusieron un nombre, dijo Javier, su voz ahora un susurro. La llamaron Sofía, el nombre que él y su esposa habían elegido, el nombre que él le había susurrado a su vientre, que había escrito en diarios que luego quemó. El nombre que era la llave de la cámara más secreta y dolorosa de su corazón. Al oír ese nombre, algo dentro de Ricardo se rompió irremediablemente. El sonido que emitió fue gutural, una mezcla de sollozo y grito de agonía. Su mano soltó el sofá y fue a su pecho, como si intentara contener su corazón que amenazaba con explotar. Sofía. No podía ser. Era una coincidencia demasiado cruel, una puñalada demasiado precisa. O entonces era la verdad. Y la verdad era 1000 veces más devastadora que la mentira en la que había vivido durante 2 décadas. ¿Cómo sabían el nombre? Balbuceó, las palabras saliéndole a trompicones. Nosotros nunca se lo dijimos a nadie. Era su secreto, el último lazo íntimo con su esposa y la hija que creía haber perdido. La revelación de este detalle era la prueba más irrefutable de todas, más poderosa que cualquier documento o testigo. Javier miró la carta, su expresión volviéndose aún más solemne. La hermana Clara escribe que cuando la niña comenzó a recuperarse, susurraba el nombre mientras dormía. Sofía. Pensaron que era un recuerdo fragmentado, la única palabra que le quedaba de su pasado. Y había algo más. En el cuello, debajo de su ropa, llevaba un pequeño medallón de plata. Ricardo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos abiertos de par en par por el shock y el reconocimiento. El medallón. Él mismo lo había comprado. Un pequeño camafeo con la imagen de una paloma que le había regalado a su esposa cuando descubrieron que iban a tener una niña. Ella había prometido pasárselo a su hija el día que naciera. Lo había visto por última vez esa noche terrible, brillando débilmente a la luz de las luces de emergencia. Su existencia era la confirmación final, la pieza que completaba el rompecabezas imposible. Su mente, que antes se debatía furiosamente, se quedó de repente en silencio. El escepticismo, la rabia, la negación, todo se disolvió ante la imagen de ese pequeño medallón de plata. Ahora temblaba incontrolablemente, no de rabia, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Era un terremoto rasgando su alma, destruyendo todos los cimientos de su vida. Y fue en ese momento cuando Javier encontró el obstáculo. Se detuvo de repente. Su fluidez vaciló. Frunció el ceño, inclinándose más cerca de la carta, sus ojos recorriendo la misma frase varias veces. La pausa abrupta fue chocante. El flujo de la narrativa se interrumpió y la tensión en el vestíbulo, que ya era insoportable, se multiplicó por 10. ¿Qué habría visto? Ricardo, arrancado de su trance de dolor por la parada súbita, vio la vacilación de Javier. Y en su estado de vulnerabilidad extrema, una última chispa de su antiguo yo, cínico y desconfiado, se reavivó. ¿Qué pasa?, gruñó, su voz temblorosa pero afilada. ¿Llegó a la parte en que piden el dinero? ¿Se le secó la imaginación? ¿No puede inventar nada más? La acusación era desesperada. El último intento de un hombre que se ahoga por aferrarse a un trozo de escombro. Javier no respondió de inmediato. Parecía genuinamente perplejo. Es una frase, una terminología legal o eclesiástica alemana muy antigua, murmuró, más para sí mismo que para Ricardo. Escribe que Sofía fue declarada für tot erklärt, aber unter Vormundschaft des Glaubens gestellt. Pronunció las palabras alemanas lentamente, el sonido extraño y formal llenando el silencio. Literalmente, declarada muerta pero puesta bajo la tutela de la fe. No es una expresión común. Tengo que
Tengo que pensar en lo que significa en este contexto. Ese momento de incertidumbre fue la grieta por la que la duda de Ricardo se convirtió en un torrente. ¡Ah!, exclamó con una risa, amarga y sin alegría. Así que después de todo nuestro experto no lo sabe todo. La historia era demasiado buena para ser verdad, ¿no? Casi me atrapa. Debo admitirlo, la actuación fue impresionante. El medallón, un bonito toque. ¿Cuánto le pagaron para montar este teatro? Estaba siendo cruel, usando el sarcasmo como un escudo para proteger su corazón destrozado. La idea de que todo era una mentira era paradójicamente menos dolorosa que la alternativa. Javier levantó la mano, no para pedir silencio a Ricardo, sino para concentrarse. Cerró los ojos. Su rostro, normalmente sereno, era una máscara de profunda concentración. Sus recuerdos de profesor, sus décadas estudiando la etimología y la historia de las palabras, acudieron en su ayuda. No estaba accediendo a un diccionario, sino a toda una vida de conocimiento. El portero desapareció por completo y en su lugar había un académico luchando con un enigma complejo. El vestíbulo quedó en suspenso. La explosión de Ricardo flotaba en el aire, pero el foco estaba todo en Javier. ¿Fracasaría? ¿Sería este el momento en que toda la historia se derrumbaría, revelándose como una farsa cruel? La residente se mordía el labio. El guardia de seguridad contenía la respiración. La credibilidad de toda esa narrativa imposible dependía de la capacidad de ese hombre para descifrar esas pocas palabras arcaicas. Después de un largo momento, Javier abrió los ojos. Había una nueva claridad en ellos, la luz de la comprensión. No es una contradicción, dijo, su voz tranquila pero firme cortando las acusaciones de Ricardo. Es un concepto antiguo, casi medieval. Significa que, para el mundo secular, para los registros oficiales, la niña fue dada por muerta en el accidente. De ahí que nunca hubiera una investigación sobre una niña desaparecida. Nadie la buscó porque oficialmente no existía. Miró directamente a Ricardo, sus ojos transmitiendo la gravedad de la explicación. Pero bajo la tutela de la fe, significa que la Iglesia, en este caso el convento, asumió su custodia espiritual y física, reconociendo su existencia ante Dios, pero no ante el Estado. Era un mecanismo para proteger a niños en situaciones extraordinarias, como guerras o plagas, cuando el sistema secular fallaba. Le dieron a Sofía un santuario, escondiéndola a plena vista, creyendo que la estaban protegiendo de un mundo que ya la había descartado como muerta. La explicación fue como una onda de choque. Era tan detallada, tan históricamente precisa que aniquiló las últimas dudas de Ricardo. No era una invención, era una pieza de historia oscura que daba sentido a todo el rompecabezas. Su crueldad momentánea se deshizo, dejándolo desnudo y expuesto, la vergüenza uniéndose al torrente de otras emociones que lo asolaban. Acababa de acusar al hombre que le estaba entregando la llave de su alma. Intentaron buscar a la familia, continuó Javier, su voz recuperando el ritmo de la traducción, pero sin un nombre, sin documentos y con la niña sin memoria. Era una tarea imposible. La hermana Clara escribe que pasaron años rezando por una señal. Solo recientemente, al organizar los papeles de la turista que la salvó, que falleció el año pasado y dejó sus bienes al convento, encontraron un antiguo diario. La tensión aumentó de nuevo, la narrativa encaminándose hacia su conclusión. En el diario, la turista describió la noche del accidente en detalle. No recordaba su matrícula, señor Vargas, pero recordaba el nombre de su empresa de construcción que estaba escrito en un documento que vio entre los restos. Vargas Construcciones. Esa fue la pista que le permitió a la hermana Clara, después de 20 años, finalmente iniciar la búsqueda de usted. Cada palabra era un paso que acercaba el pasado al presente. Ricardo se sentía como si estuviera al final de un largo túnel oscuro, viendo una luz deslumbrante acercarse. Su mente ya no luchaba, solo esperaba. Esperaba la frase final, la confirmación que su corazón, contra toda lógica, ya había comenzado a aceptar como verdad. La hermana Clara pide perdón por el silencio de tantos años, dijo Javier, su voz quebrada por la emoción de la historia. Explica que la decisión de contactarlo ahora fue difícil. No sabía qué hombre encontraría, en qué tipo de padre se había convertido. Y también tenía que respetar los deseos de la propia Sofía, que ahora es una mujer adulta. Una mujer. Su niña era una mujer. La noción era tan abrumadora que Ricardo sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Ya no estaba sentado. En algún momento durante la narrativa de Javier se había levantado y ahora estaba de pie en medio del vestíbulo, temblando, sus ojos fijos en el portero, su rostro un lienzo de dolor, arrepentimiento y una esperanza aterradora. Ya no era el tiburón, era solo un padre al borde de un milagro o de la última desilusión. Javier levantó los ojos de la carta. Su mirada se encontró con la de Ricardo. El tiempo pareció detenerse.
Todo el vestíbulo, con sus guardias y residentes, desapareció. Solo estaban los dos hombres, conectados por esa hoja de papel. La voz de Javier cuando habló fue suave, pero cargada con el peso de un mundo. La carta termina con un mensaje directo para usted, señor Vargas. La hermana Clara escribe, hizo una pausa, la pausa final y más agonizante de todas, reuniendo la fuerza para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Sabía que lo que iba a decir a continuación no era solo información, era resurrección, era redención, era el fin de un duelo de 20 años y el comienzo de un viaje inimaginable. Su mirada a Ricardo era de una empatía profunda, preparándolo para el impacto. Ella escribe, repitió Javier, su voz un susurro que resonó como un trueno en el silencio del vestíbulo. Ella escribe estas palabras, a pesar de todo lo que el mundo le dijo, a pesar de todo lo que su corazón creyó durante 20 años, debe saber esto, su hija Sofía está viva. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas, incandescentes. Está viva. 2 palabras. 2 palabras que contenían el poder de demoler un imperio de dolor y construir un nuevo mundo sobre sus ruinas. Ricardo las oyó, pero su mente se negaba a comprenderlas. Eran demasiado grandes, demasiado imposibles. Miró a Javier, su boca ligeramente abierta, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. Vive aquí, en el convento, continuó Javier, su voz rompiendo el hechizo del silencio. Está bien. Es una joven de 25 años, sana y fuerte. Y lo está esperando. La última frase fue el golpe final. No solo estaba viva, sino que lo estaba esperando. La posibilidad de reencuentro, de recuperación, de una segunda oportunidad que nunca supo que tenía, se abrió ante él como un abismo de luz. La tensión que había sido construida meticulosamente, párrafo por párrafo, no se deshizo. En cambio, implosionó. Se transformó en una nueva forma de energía, una onda de choque emocional que se preparaba para barrer todo a su paso. El acto de la acción y la tensión había terminado. El escenario estaba preparado para la reacción, para la liberación, para el clímax que prometía ser tan devastador como la propia revelación. Ricardo continuó mirando a Javier, su cerebro tratando desesperadamente de procesar lo imposible. Viva. La palabra resonaba en el vacío de su alma, comenzando a llenarla con una luz tan brillante que era dolorosa. Su hija, Sofía, estaba viva. El mundo se inclinó sobre su eje, y Ricardo Vargas, el hombre que pensaba que no tenía nada más que perder, estaba a punto de descubrir que tenía todo por ganar. Claro, aqui está tradução do quarto bloco. Esta parte é o clímax emocional, a reação de Ricardo à notícia, e eu a traduzi com o objetivo de preservar toda a sua intensidade e poder transformador. Las últimas palabras de Javier, lo está esperando, no resonaron. Fueron absorbidas por el silencio aturdido del vestíbulo, un silencio tan profundo y absoluto que parecía tener una presencia física, un peso. El mundo, por un instante infinito, dejó de girar. Para Ricardo Vargas, la realidad se desintegró en un fino polvo de imposibilidades. Su cerebro, una máquina afinada para la lógica de las ganancias y las pérdidas, simplemente dejó de funcionar. Miraba a Javier, pero la imagen del portero parecía distorsionarse como un reflejo en el agua. El sonido de su propio corazón martilleando en sus oídos era lo único real. Viva. La palabra no era un concepto, era una criatura viva moviéndose dentro de él, abriéndose paso entre los escombros de 20 años de duelo. La sintió en su pecho, una expansión dolorosa y cegadora, como si su corazón estuviera intentando reaprender a latir de una forma que había olvidado hacía mucho tiempo. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El aire estaba atrapado en sus pulmones y se olvidó por completo de cómo respirar. La máscara de El Tiburón, forjada en dolor y endurecida por la crueldad, comenzó a agrietarse, no con un sonido, sino con una vibración sísmica interior. La primera señal visible fue un temblor. Comenzó en las puntas de sus dedos, una vibración sutil que rápidamente se extendió a sus manos y subió por sus brazos. Miró sus propias manos como si pertenecieran a un extraño, temblando incontrolablemente. Eran las manos que habían firmado contratos de millones de euros, que habían estrechado las manos de reyes y presidentes, y ahora eran impotentes, infantiles, delatando la pérdida total de control que lo asolaba. La fortaleza de Ricardo Vargas se estaba derrumbando de adentro hacia afuera. Entonces sucedió algo que no había ocurrido en 20 años, desde la noche en que sostuvo el cuerpo sin vida de su esposa. Una lágrima se formó en el rabillo de su ojo derecho, una pequeña esfera de dolor y esperanza concentradas.
Dudó por un momento en el borde de su párpado, desafiando toda una vida de represión. Y luego cayó. Se deslizó por su mejilla, un rastro caliente y salado sobre la piel fría. Para los espectadores fue como ver llorar a una estatua de mármol. Esa única rasgadura de vulnerabilidad fue más impactante que cualquier grito. La lágrima fue la primera gota que rompió la presa. A ella le siguieron otras, silenciosas e incontrolables. Su rostro, antes una máscara de poder impenetrable, se deshizo en una expresión de agonía pura e infantil. El dolor que había transformado en rabia y crueldad, el dolor que había usado como combustible para construir su imperio, volvió a su forma original, un sufrimiento abrumador. Ya no luchaba contra él, se estaba ahogando en él y el ahogamiento era una liberación. La fuerza abandonó sus piernas. No fue una decisión, fue una capitulación. Sus rodillas se doblaron lentamente, como si el peso de 2 décadas de duelo lo estuviera finalmente aplastando contra el suelo. El sonido de su traje caro rozando el mármol frío fue sutil, pero resonó en el silencio como un trueno. Cayó de rodillas, su cuerpo encorvándose hacia adelante en una postura de total rendición. Su frente casi tocó el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos que lo desgarraban por dentro. Javier permaneció inmóvil, una estatua de compasión. No se movió para ayudarlo a levantarse. Comprendió con su profunda sabiduría del alma humana que ese frío suelo de mármol era un altar. Ricardo no estaba cayendo. Estaba arrodillándose ante la verdad, ante el milagro. Se estaba despojando de 20 años de orgullo y arrogancia, y Javier sabía que tenía que darle el espacio y la dignidad para hacerlo. Era un testigo silencioso del desmantelamiento y renacimiento de un hombre. Desde el suelo, Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos, rojos e inundados de lágrimas, buscaron los de Javier. La arrogancia, el desprecio, el poder, todo había desaparecido. En su lugar había solo una súplica desesperada, la mirada de un hombre perdido en el desierto que encuentra su única fuente de agua. Vio en Javier no a un portero, no a un empleado, sino a un ángel de la Anunciación, el mensajero que le había traído la noticia más imposible del universo. Su mano, todavía temblando violentamente, se extendió en dirección a Javier. No era un gesto de mando, sino de súplica. Era la mano de un náufrago pidiendo salvación. Su voz, cuando finalmente encontró una, era irreconocible, rota, ronca de emoción. Las palabras que salieron fueron un susurro, una petición que era una oración. «Léala de nuevo», imploró, su voz quebrándose. «Por favor». La palabra «por favor», tan extraña en sus labios, fue el sonido de su rendición final y completa. Javier observó al hombre deshecho a sus pies. El titán de la industria, el tiburón, estaba de rodillas, llorando e implorando. No había triunfo en la mirada de Javier, solo una empatía inmensa y abrumadora. Dio un paso adelante y en un gesto que rompió todas las barreras de clase y poder que ese edificio representaba, se arrodilló también. Descendió al nivel de medicinas. Ricardo, mirándolo a los ojos, de igual a igual, de hombre a hombre, extendió su propia mano, la mano encallecida de un trabajador, la mano que hojeaba libros de poesía, y sostuvo la mano temblorosa del millonario. El contacto fue eléctrico. La mano fría y húmeda de Ricardo fue envuelta por el calor firme y sereno de la mano de Javier. En ese apretón de manos, en el suelo de un vestíbulo de lujo, la barrera social que los había separado durante años se desintegró por completo. Eran solo dos, almas conectadas por un momento de verdad trascendente. «Está viva, señor Vargas», repitió Javier, su voz suave pero firme, dándole a Ricardo el ancla que necesitaba. «Su hija Sofía está viva y lo está esperando». Repetir las palabras fue un acto de pura bondad, la reafirmación de un milagro que la mente de Ricardo aún luchaba por aceptar. Y al oírlas por segunda vez, la verdad finalmente penetró no solo en su mente, sino en su alma. Una ola de sonido brotó de Ricardo, un sollozo profundo y gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra. Era el sonido de 20 años de dolor siendo liberados de una sola vez. Se aferró a la mano de Javier como un hombre que se ahoga se aferra a una boya, todo su cuerpo sacudido por olas de emoción. El llanto no era de tristeza, sino de una alegría tan intensa que era indistinguible del dolor. Era el llanto de un hombre renaciendo. El guardia de seguridad y la residente observaban, paralizados, las lágrimas corriendo por sus propios rostros. La crudeza de esa emoción era universal. No estaban viendo a un millonario llorar. Estaban presenciando la condición humana en su forma más pura y vulnerable. El dolor de la pérdida, la esperanza de la redención, el poder de una segunda oportunidad. En ese momento, en medio del mármol frío, todos compartían la humanidad de Ricardo.
Javier no dijo nada más. Solo continuó sosteniendo la mano de Ricardo, su silencio un bálsamo, su presencia una promesa de que no estaba solo. Permitió que Ricardo llorara, que liberara el veneno de 2 décadas de sufrimiento silencioso. Sabía que esas lágrimas eran una limpieza, una purga necesaria antes de que la curación pudiera comenzar. El tiempo perdió su significado. Los minutos se estiraron, llenos solo por el sonido del llanto de Ricardo y el silencio respetuoso de quienes lo rodeaban. El vestíbulo de Salamanca, normalmente un símbolo de poder frío e impersonal, se había transformado por breves momentos en un lugar sagrado, un escenario para la más profunda de las transformaciones humanas. La humillación que Ricardo había planeado para Javier se había convertido en su propia y humilde salvación. ¿Te está gustando esta historia? El viaje de Ricardo apenas comienza. La revelación lo ha quebrado, pero es de las cenizas que el Fénix renace. Deja tu like si tú también crees en el poder de las segundas oportunidades y suscríbete al canal para no perderte la emocionante conclusión de esta historia. Ahora continuamos con el video. La vergüenza comenzó a infiltrarse a través de la niebla de su shock. Ricardo, todavía de rodillas, se volvió vagamente consciente de su entorno. El suelo duro, el eco de sus propios sollozos, las figuras inmóviles del guardia y la residente, y sobre todo el rostro de Javier. El hombre al que había humillado, al que había tratado como basura, estaba arrodillado con él, ofreciéndole un consuelo que no merecía en absoluto. El peso de su propia crueldad se abatió sobre él con una fuerza aplastante. Cada palabra de desprecio, cada mirada de desdén, cada acto de arrogancia que había dirigido a Javier a lo largo de los años desfiló por su mente. Había tirado la carta al suelo, a los pies del hombre que le entregaría el mayor regalo de su vida. La ironía era tan cruel, tan poética, que provocó una nueva ola de sollozos, esta vez de puro arrepentimiento. «Perdón», susurró, la palabra saliéndole en un soplo dirigida a Javier. «Perdóname». No era una disculpa formal, era una confesión, un reconocimiento de su propia monstruosidad. Miró sus manos entrelazadas, la suya pálida y suave, la de Javier oscura y encallecida, y vio en ellas la historia de 2 mundos, ahora unidos por un acto de gracia. Javier solo apretó su mano con más fuerza, un gesto de absolución silenciosa. No necesitaba una disculpa. Su dignidad nunca había dependido de la aprobación de Ricardo, pero vio la necesidad de Ricardo de pedirla y la aceptó con la misma humildad con que había aceptado los insultos. En ese momento, el profesor de literatura veía su mayor enseñanza cobrar vida. La redención es posible para todos los que la buscan con un corazón contrito. La admiración comenzó a reemplazar la vergüenza en el rostro de Ricardo mientras miraba a Javier. ¿Quién era ese hombre? ¿De qué fibra estaba hecha su alma para soportar la humillación diaria con tanta serenidad y aún ser capaz de ofrecer compasión en vez de resentimiento? Vio en los ojos de Javier no la sumisión de un empleado, sino la fuerza tranquila de un rey disfrazado. Él, Ricardo Vargas, el tiburón, el amo del universo, se dio cuenta de que era el hombre más pobre en ese vestíbulo. Su riqueza era papel, sus edificios eran piedras. La verdadera riqueza estaba allí, de rodillas frente a él, personificada en la dignidad y la bondad de ese portero. La lección era tan profunda y abrumadora como la noticia de su hija viva. Su llanto comenzó a calmarse, reemplazado por un agotamiento tembloroso y una extraña sensación de paz. El colapso había sido total, pero en el vacío que siguió, algo nuevo comenzaba a germinar. Una semilla de esperanza. Sofía, su hija. La realidad de su existencia comenzó a asentarse, ya no como un shock, sino como una posibilidad real, un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Miró de nuevo la carta, ahora posada en el mostrador de Javier, alisada y tratada con respeto. Ese trozo de papel que había despreciado y arrugado era el documento más importante de su vida. Contenía su pasado, su presente y la promesa de su futuro. Era el mapa hacia su redención, y Javier había sido su traductor y guía. Lentamente, con la ayuda de la mano firme de Javier, Ricardo comenzó a levantarse. Sus piernas estaban débiles, como las de un recién nacido dando sus primeros pasos. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Al ponerse de pie, no asumió su antigua postura de poder. Se mantuvo ligeramente encorvado, despojado de toda su armadura, su vulnerabilidad visible para todos. No miró al guardia ni a la residente. Sus ojos permanecieron fijos en Javier. Ya no había barreras entre ellos. La jerarquía de jefe y empleado, de rico y pobre, había sido permanentemente demolida en ese suelo de mármol. Veía a Javier no por su uniforme, sino por su esencia, y se sentía humilde en su presencia. ¿Qué hago ahora?, preguntó Ricardo, su voz aún frágil. Era la pregunta de un hombre que había perdido todas sus certezas. Él,
que siempre supo qué hacer, que siempre tuvo un plan, estaba ahora completamente perdido. Estaba pidiendo orientación al hombre al que, horas antes, ni siquiera consideraba un ser humano completo. Javier se levantó también con su calma habitual. Tomó la carta del mostrador y se la extendió a Ricardo, esta vez colocándola respetuosamente en su mano. «Ahora, señor Vargas», dijo, su voz suave pero llena de una nueva autoridad, la autoridad de la sabiduría. «Ahora, usted va a conocer a su hija». La simplicidad de esa declaración era su fuerza. Atravesaba toda la complejidad, todo el dolor y todo el arrepentimiento. Apuntaba hacia el único camino a seguir, conocer a su hija. La frase resonó en la mente de Ricardo no como una tarea, sino como un destino, una gracia que se le estaba ofreciendo. El clímax de la revelación había pasado, pero el clímax de la reacción de Ricardo apenas comenzaba. Su caída había sido pública y humillante, pero también había sido transformadora. Había sido quebrado en 1000 pedazos en el suelo de ese vestíbulo, pero al ser quebrado, la luz finalmente pudo entrar. Sostuvo la carta en su mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Miró el papel, las palabras en alemán que ahora comprendía sin saber leerlas, y luego miró de vuelta a Javier. En sus ojos, por primera vez en décadas, no había hielo ni desprecio. Había gratitud, una gratitud tan profunda y abrumadora que era una forma de reverencia. El titán estaba muerto. El tiburón había sido derrotado no por un rival en los negocios, sino por la humildad y la verdad. En su lugar, un padre comenzaba a dar sus primeros y vacilantes pasos. Su viaje de redención apenas comenzaba, y su primer guía era el portero al que nunca se había molestado en ver. El silencio en el vestíbulo finalmente se rompió, no con palabras, sino con el sonido del ascensor al llegar. La residente, como despertando de un sueño, entró apresuradamente, su rostro aún marcado por la emoción. El guardia de seguridad volvió discretamente a su puesto, pero su expresión era de respeto y asombro. El mundo estaba volviendo a su ritmo normal, pero nada volvería a ser como antes. Ricardo Vargas estaba transformado. El dolor de la revelación lo había purificado. La vergüenza de su reacción lo había humillado. Y la bondad inesperada de Javier le había mostrado un nuevo camino. No sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero sabía con una certeza absoluta que no podía recorrerlo solo. Miró a Javier, el hombre que le había devuelto la vida, y supo que su deuda era impagable. No era una deuda de dinero, sino una deuda de alma, y pasaría el resto de sus días tratando de honrarla. El clímax había terminado, y el largo y arduo camino de la resolución estaba ahora frente a él. Al día siguiente, Madrid amaneció pareciendo diferente para Ricardo Vargas, o quizás era él quien era un hombre diferente al mirarla. Lo primero que hizo no fue llamar a sus abogados o corredores de bolsa, sino bajar al vestíbulo de su propio edificio, no como un rey inspeccionando su dominio, sino como un peregrino. Encontró a Javier en su puesto, su presencia un ancla de calma en medio del mundo de Ricardo que todavía giraba. Sin dudarlo, Ricardo se acercó y ante las miradas curiosas de los pocos empleados de la mañana le tendió la mano. «Javier», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «nunca podré pagarle por lo que ha hecho por mí, pero tengo que empezar por alguna parte». Su propuesta no fue de dinero, no directamente, fue una petición. «No puedo hacer este viaje solo», confesó. Ricardo, su voz desprovista de cualquier artificio. No sabría qué decir, qué hacer. «Lo necesito, Javier. No como traductor, sino como un amigo. Por favor, venga conmigo a Alemania. Sea mi puente hacia la hija que no conozco». La petición era la más profunda admisión de vulnerabilidad, la transferencia final de poder. Javier, viendo la sinceridad absoluta en los ojos del hombre transformado, simplemente asintió con la cabeza. «Será un honor, Ricardo», respondió. Y por primera vez, Ricardo sintió la calidez de una conexión humana genuina. El viaje a la pequeña ciudad alemana fue surrealista. Ricardo, el hombre que cruzaba el mundo en jets privados sin mirar por la ventanilla, estaba ahora pegado a ella, observando las nubes, viendo el mundo con nuevos ojos. Javier se sentó a su lado no como un empleado, sino como un confidente. Cuando el nerviosismo de Ricardo se volvía casi insoportable, Javier no ofrecía consejos de negocios, sino que recitaba en voz baja un verso de Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Las palabras del poeta, en la voz serena del antiguo profesor, eran más reconfortantes que cualquier garantía de un abogado. El reencuentro ocurrió en el jardín silencioso y lleno de flores del convento de Santa Hildegarda. Ricardo la vio a lo lejos conversando con una monja. Sofía era la imagen viva de su madre, la misma curva de la sonrisa, el mismo brillo en los ojos. La visión fue tan poderosa que lo dejó paralizado, las piernas pegadas al suelo, faltándole el aire.
El miedo al rechazo era una muralla de hielo frente a él. Javier le puso una mano firme en el hombro. «Ve», susurró, «el camino se ha hecho. Ahora tienes que andarlo». Cuando finalmente se acercaron, las palabras le fallaron a Ricardo. Él, el maestro de la retórica hostil, el hombre de 1000 discursos, no podía formar una sola frase. Todo lo que consiguió susurrar, con la voz quebrada por la emoción, fue: «Sofía, pensé que te había perdido para siempre». Ella, a su vez, lo miraba con una mezcla de curiosidad, dolor y toda una vida de preguntas sin respuesta. Su distancia era comprensible, una barrera protectora contra ese padre poderoso y extraño que había surgido de la nada. Fue en ese momento que la verdadera transformación de Ricardo se reveló. En lugar de intentar impresionarla con su riqueza o poder, desnudó su alma. «No te pido que me perdones por haberte perdido», dijo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Eso fue un accidente, una tragedia. Te pido que me perdones por en quién me convertí después. Me convertí en un hombre horrible porque no podía vivir sin ti y sin tu madre. Mi vida ha sido un error de 20 años, y lo único que quiero ahora es la oportunidad de corregirlo». Su confesión cruda y honesta, su negativa a presentar excusas, fue la llave que abrió la puerta del corazón de Sofía. En silencio se llevó la mano al cuello y se quitó un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo. Lo abrió y lo mostró. Dentro había una fotografía minúscula y descolorida de su madre. «Esto fue todo lo que tuve de ustedes», dijo suavemente. Al ver el medallón, la última defensa de Ricardo se derrumbó. Dio un paso adelante y abrazó a su hija, en un acto de rendición y reencuentro total, llorando en su hombro como un niño. El vínculo, sellado por el dolor y la verdad compartidos, estaba finalmente formado. La vida de Ricardo Vargas cambió de una forma que ni él podría haber previsto. Fiel a su promesa, su primera acción al regresar no fue una adquisición, sino una venta. Liquidó sus empresas más agresivas, los brazos más depredadores de su imperio, y usó la vasta fortuna para un único propósito. Creó la Fundación Renacer, una organización dedicada a crear segundas oportunidades. Nombró a Javier, el antiguo profesor exiliado, como su director honorario y presidente del consejo. La fundación tenía una misión doble, un reflejo de las dos almas que la inspiraron. La primera era financiar generosamente el convento alemán que había cuidado de Sofía, garantizando su futuro por generaciones. La segunda, y quizás la más importante, era crear un programa robusto de becas y apoyo para inmigrantes cualificados en España, ayudando a médicos, ingenieros, profesores y artistas a revalidar sus títulos y a no tener que abandonar sus vocaciones como Javier se vio forzado a hacer. Ricardo, Sofía y Javier formaron una nueva e improbable familia, unida no por sangre, sino por un profundo afecto y respeto mutuo. El ático frío y aséptico fue vendido. La escena final de su nueva vida transcurre en una acogedora casa de campo a las afueras de Madrid, llena de libros, risas y el olor a comida casera. Ricardo, ya no el tiburón, sino simplemente un padre y un filántropo, encontró una redención que ninguna riqueza podría comprar. Aprendió a reír de nuevo, y su risa era la melodía de su alma sanada. 5 años después la escena se repite, pero el hombre es otro. Javier, ahora cómodamente, retirado de su puesto en la fundación, está dando una clase de literatura a un grupo de jóvenes en el patio del edificio que antes custodiaba. Ricardo y Sofía llegan para recogerlo para almorzar. A la entrada del mismo edificio lujoso, un nuevo millonario, joven y arrogante, le grita al nuevo portero por un motivo trivial. Ricardo, al ver la escena, se acerca con calma. No regaña al joven, solo le pone una mano gentil en el hombro, haciendo que se detenga a medio insulto. «Cuidado, mi joven». «Amigo», dice Ricardo, su voz tranquila pero llena de una autoridad que ya no proviene del poder, sino de la sabiduría. A veces, la persona que más desprecias es la única que puede salvarte la vida. Le sonríe al portero, una sonrisa genuina de complicidad y paz, y luego se aleja con su familia, dejando al joven millonario en silencio, ponderando unas palabras que quizás algún día comprenda. El viaje de Ricardo Vargas nos enseña una lección atemporal y poderosa. Aprendió, de la forma más dura, que el genio no viste trajes caros y la sabiduría rara vez se sienta en la silla del presidente. A menudo, los mayores tesoros de la vida, las llaves para nuestra propia salvación, se encuentran en los lugares más humildes y en las personas que la sociedad nos enseña a ignorar o subestimar. La verdadera riqueza de un ser humano no se mide por su cuenta bancaria o su cartera de acciones, sino por su capacidad de humildad, por su valentía para enfrentar la propia vulnerabilidad y por su apertura, la empatía y el amor. Ricardo descubrió que su imperio de hormigón y acero no era una fortaleza, sino una prisión,
y que la verdadera libertad le fue entregada por las manos encallecidas de un portero que, a pesar de haberlo perdido todo, nunca perdió lo que realmente importaba: su humanidad. La redención no solo es posible, espera pacientemente por todos nosotros, a menudo disfrazada de un encuentro inesperado, de una palabra amable o de una mano extendida en nuestra hora más oscura. La Signpost. Historia de Ricardo y Javier es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para derribar las paredes que construimos alrededor de nuestro corazón y de que la segunda oportunidad más importante es la que nos damos a nosotros mismos para convertirnos en una mejor versión de quienes éramos. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que cambió por completo tu perspectiva sobre alguien? La vida está llena de estos pequeños milagros. Deja un like si crees que la humildad es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras de redención y segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si tú también crees que el verdadero valor de una persona está en su corazón y no en su bolsillo.